Hola, muy buenas a todos. Soy Pedro Real y bueno, vengo a explicaros un poquito cómo utilizo una de las herramientas de Light Painting Paradise para conseguir este tipo de efecto y también a explicaros de principio a fin cómo construiros la herramienta y cómo la utilizo en modelos sobre el campo. Os haré un ejemplo práctico con modelo real para que veáis el efecto que al final acabamos consiguiendo con este tipo de herramienta. Bien, la herramienta no es más que otra que la fibra redonda de 5 milímetros de 1 metro de largo de Light Painting Paradise, que la tengo sujeta a un alambre que no sea muy excesivamente rígido porque me permite tener flexibilidad y que cada tentáculo sea diferente, no sean todos igual, y sujeta con fixo o con celo transparente para que se vea todo una tira larga. La conecto al All-in-One de by Carlos Calero, también de Light Painting Paradise, y a la linterna Reus Light Painter, que la configuro a máximo de intensidad y la utilizo en modo flash, y cada tentáculo que aparece en la imagen es una pulsación de linterna. Lo hice así porque me gusta más que sea un estrobo, porque el estrobo puede ser más rápido, pero marcas continuamente más o menos lo mismo. Yo con cada pulsación voy rotando la herramienta y la voy moviendo, con lo cual cada tentáculo es diferente uno al otro y consigo esa textura que incluso a veces la muevo para adelante y para atrás. No me importa que no sea un círculo perfecto, porque tampoco se trata de eso, pero sí la muevo un poco para adelante y para atrás para que en ciertas ocasiones me cree un poquito de volumen en la imagen. Os explico cómo construirla, cómo la utilizo con modelo, veréis un ejemplo práctico con modelo de cómo lo utilizo y nada más. No sé si os he dicho que lleva en la punta una gota de silicona caliente que lo que hace es transmitir la luz que va por el interior de la fibra, en la punta acaba dispersándose y lo que hago es contener esa luz con esta punta. Y bueno, en la imagen parece que hay una punta LED ahí incluida, pero no es nada más que otra cosa que la misma luz utilizada en la linterna al finalizar en la gota de silicona caliente. Pues bien, nada más, dicho esto, os enseño cómo se puede construir, cómo configuro la linterna y cómo la utilizo sobre el modelo. O sea que nos vemos. Bueno, aquí tenemos la fibra modificada, donde veréis le tengo puesto de una punta a otra un alambre. En esta ocasión está trenzado, para el alambre que tenía en ese momento no era demasiado rígido y lo trencé para que fuese doble. Y veis que tengo con celo, con fixo, con cinta transparente, tengo cogida lo que es la fibra en todo su recorrido, para cuando se ilumine pues que no queden cortes ahí. Y al final en la punta es donde tengo la gota de silicona caliente echada para que se ilumine a la vez que iluminamos la fibra. Tenemos aquí a Sara, nuestra modelo de hoy, que nos va a ayudar a hacer un poquito la explicación y para poder hacer luego una bonita fotografía, ¿vale? La linterna está programada a máxima potencia y en modo flash, o sea, cada pulsación que damos es un tentáculo que le hacemos al círculo. Yo la altura de la mano que pongo normalmente es a la altura alta de la espalda de la modelo, y lo que voy haciendo es moverla en círculo. No hace falta que sea un círculo perfecto porque hacemos muchos tentáculos y eso al final lo que hace es que tengamos un círculo con volumen. Y yo la voy girando, voy dando pulsaciones según lo vamos haciendo, ¿veis? Y también voy girando en lo que es la fibra para que no todos sean iguales. O sea, cada tentáculo es de una forma diferente. Nos ponemos de frente a la cámara, os lo explico con ella de frente. Yo me pongo detrás de ella, pongo la linterna a la altura de la espalda y a la vez que voy haciendo los tentáculos voy girándolo para que también vaya
creando un volumen y que no sea todo igual, que sea un poco irregular. Bueno, pues esto cuando vais probando y cuando veáis que tenéis una cantidad grande de tentáculos como para crear una atmósfera, pues la fotografía la tendréis y nada más. O sea, espero que os guste el próximo ejemplo, la fotografía que os vamos a hacer esta noche para que veáis cómo queda y un saludo para todos. Hasta luego.